también a Efesios 4:13. La Biblia dice, con 2 testigos contra toda palabra. Estoy dando 2 versículos importantes y le puedo mencionar otros más, pero con estos 2 ejemplos basta de que hay una meta. El Señor nos predestinó para llegar a ser como Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4:13. Dice en Efesios 4:13, aquí vemos lo que está sucediendo, el proceso, y vemos la meta. Dice, hasta que, fíjese, ese hasta que viene de los textos que viene diciendo que nosotros vamos siendo edificados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero eso no ha terminado, pero va a llegar un momento en que va a llegar a su culminación. Un día llegaremos a ser como Jesús. Por eso dice, hasta que todos lleguemos. ¿Cuántos quiere que lleguen? No solo yo, usted también. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y subraya lo que viene, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los niños se está gozando. Aleluya. Que usted se diga esta mañana, el Señor quiere que yo tenga la estatura de Cristo, que yo llegue a tener la plenitud de Cristo. Wow. ¿Cómo será eso? No lo sé, pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Hay un texto ahí que usted lo puede anotar, 1 Juan 3:2, y dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes como Él es. Nótelo ahí, 1 Juan 3:2, otra palabra. O sea, hay muchos textos que nos hablan de esa meta, hermano. Que aunque en este momento usted se vea débil, se vea, hermano, que no puede, con muchos defectos, con dificultades, con problemas, de qué sé yo, de carácter, de progreso, que cae, que se levanta. Pero una cosa es segura, si usted permanece en Cristo, Dios le va a ayudar a llegar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y todos queremos que Dios nos ayude a perseverar hasta el final. Porque, hermano, lo que nos espera es glorioso. Es maravilloso llegar a tener la imagen del Hijo de Dios. Vamos a entrar allí y creo que podemos comenzar a ver en esas palabras de Jesús que la clave para poder ser transformados a la imagen de Jesús es entrar a vivir en una relación con Jesús. Porque no hay nadie que pueda aspirar a ser como Jesús si ni siquiera recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Si ni siquiera viene a Él. Por eso empieza diciendo Jesús en Mateo 11:28, venid, ¿a dónde van a venir? Dice, a mí. Eso significa, vengan a mí, dice Jesús, acérquense a mí, lleguen a mí. Y dice todos, otra vez esa palabra es para todos los que oyen la voz del Señor, para los que oyeron aquel tiempo y para los que están oyendo en esta mañana esta palabra. También el Señor estaba pensando en usted y en mí. Bendito el nombre del Señor. Venid a mí todos los que estáis, dice, trabajados y cargados. Gloria al Señor. Mire, a los que llama el Señor. Para llegar a ser como Jesús, usted no tiene que ser ahorita un santo, pero en Jesús llegará a ser santo. ¿Qué significa eso? Que el Señor no llama a los perfectos, llama a los imperfectos. Y diga, yo soy imperfecto, entonces soy un candidato. Porque el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Esa es una imagen, una representación que el Señor utilizó para que la gente tuviera una idea de cómo el Señor quiere que venga la gente a Él. No quiere que vengan dándosela de guapo, de fuerte, de santo, de que no tienen falla, no, que no tienen error. No, si usted dice, yo no tengo defecto, yo no tengo pecado, yo no tengo errores, Jesús te dice, no te necesito entonces. Porque el Señor dice, vengan los que tienen defectos. Vengan los que se sienten débiles, vengan los que tienen problemas, vengan los que están luchando con hábitos, los que tienen pecado. Vengan a mí todos, el que está trabajado y cargado, el Señor lo espera con los brazos abiertos. Aleluya, gloria al Señor. Porque el propósito de Jesús es hacer esa transformación. Y si usted dice que usted es perfecto, entonces ya no hay nada que transformarle. Si yo creo que soy perfecto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos alaban al Señor?
Pero como yo sé que soy imperfecto, pecador y débil, por eso estoy aquí esta mañana. Que necesito de Jesús. Y si te alejas de este lugar, te alejas de Cristo, es porque tú crees que eres perfecto y no necesitas más de Cristo, lo cual es un grave error. Pero el propósito de venir al Señor es para ir siendo transformados. La palabra cargados, trabajados, tiene muchas también sinónimos. Se puede leer como angustiados, preocupados, fatigados, afligidos. Se daba la idea de los peores trabajos de aquel tiempo, y hoy en día podríamos pensar también, ¿qué trabajos hay en este tiempo? Y había en ese tiempo que eran, le vamos a llamar, extenuantes. Totalmente, que la persona terminaba como desmayada de tanto trabajo, fatigado. Tal vez en estos tiempos de grande calor alguien se ha sentido trabajando hacia afuera, ¿verdad? Que ya a punto está de desmayarse. Extenuados, casi al desmayo. Así el Señor dice: vengan a mí esos que están a punto de desmayarse. Pero no se trata físicamente, y eso es lo interesante. Porque cuando usted está bien desmayado, cansado, se va a una sombra, toma su refresco y recupera fuerza. Pero vuelve otra vez al trabajo y se va a volver a sentir desmayado. Pero lo maravilloso que en Cristo, Él se está refiriendo a un espíritu angustiado, a un alma quebrantada y sedienta, que ya siente que no puede más en este mundo, pero viene a Cristo y a partir de ese día cobra fuerzas nuevas, levanta alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán en Cristo Jesús. Esa es la transformación que el Señor está operando. ¿Y cuántos están sintiendo eso ya? Gloria a Dios. Porque el día que usted dijo: yo recibo a Cristo en mi corazón, empezó ese cambio. Empezó el proceso de quitar cargas de opresión, ligaduras que lo tenían, hermanos, como aquella mujer que el Señor sanó, que estaba encorvada. Espiritualmente hablando, si no nos quita el Señor las cargas, ya andamos pegando la frente al suelo casi, de tanta carga, hermano. Pero Cristo es poderoso para librarnos de las cargas, del espíritu angustiado. ¿Cuál es el propósito entonces del llamarlos? De quitarle esas cargas, porque dice al final del verso 28: y yo os haré descansar. Hasta me dan ganas de suspirar cuando oigo esa palabra. Gloria a Dios. Qué precioso que usted experimente el cambio en Cristo Jesús. Qué hermoso que usted experimente la liberación en Cristo. Hermano, ya no tiene por qué estar angustiado, deprimido, pensando y preocupado. Por eso el Señor dice: por nada estéis afanosos. Es importante saber que aunque tenemos problemas, dificultades y vienen preocupaciones, inmediatamente sabemos que no estamos solos, y esas cargas las depositamos en Cristo Jesús. Dice el Salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Pero eso es cuando has venido a Jesús. Por eso la primera clave es: venid a mí. Y cuando nosotros damos el primer paso, venimos a Jesús, llevamos miles, cientos de cargas de pecado, de angustia, y el Señor automáticamente dice, nos comienza a dar descanso. Gloria al Señor. Es una palabra también muy profunda: descansar. Una palabra que lo que quiere decir es que una persona se va a renovar, se va a reparar. Usted ha experimentado, ¿verdad? Cuando se duerme bien cansado y en la mañana se levanta y se le olvidó que estaba bien cansado, bien cansada. Amanece como nuevo, ¿sí o no? Qué hermoso es un sueño reparador. Pues esa es nada más una ilustración, una idea de la reparación espiritual que Cristo hace en nosotros. Por eso cuando estamos en Cristo no podemos callarnos. Tenemos que alabar al Señor libremente, porque el Señor nos ha dado nueva fuerza, nuevo gozo, nuevas energías, nuevos motivos para estar alegres, alabando y glorificando al Señor. Somos libres para alabarle. Y eso es una experiencia que solo te estoy dando una idea, que pienses que cuando te levantas renovado. Eso si no tuviste un mal sueño, obviamente, ¿verdad? Si las mismas preocupaciones te quitaron el sueño, pues no me puedes entender lo que estoy diciendo. Pero un sueño tranquilo, porque dice la palabra que aún a su amado le da Dios el sueño. Mira, está esa bendición. Todos decimos el texto muy famoso, ¿verdad? En paz me acostaré
Mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso es tener esa seguridad. Pero ¿quién puede decir eso? El que vino a Cristo. O sea, usted que me está oyendo, aquí o allá en línea, usted dice, yo me puedo aprender el texto también, en paz me acostaría. Sí, lo puede recitar, pero no está en Cristo. Le hace falta lo más importante, obedecer lo que Cristo dijo: venid a mí, los que están trabajados y cargados, porque dice el Señor, yo los haré descansar. Qué hermoso saber esta mañana entonces que no hay otro lugar de descanso. No hay otra persona que nos haga descansar. No hay otro medio. No hay cosas que te den descanso. No hay forma, no hay manera. El verdadero reposo, la verdadera renovación, la verdadera reparación de nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo solamente está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Por eso dice, yo los haré descansar. Vea lo que dice Hechos 3:19. La predicación de los apóstoles incluye, creo, este elemento, como la estamos predicando hoy, que Jesús dice, vengan a mí, yo los quiero ver descansados, yo les quiero dar reposo, yo los quiero renovar, los quiero reparar. Eso es un significado también de descansar, repararte, gloria al Señor. Y Pedro aquí predicando usa otra palabra que me gusta mucho, 3:19. Dice, así que, mire lo que dice Pedro, ¿cuál es la condición para poder hallar el descanso en Cristo? ¿Cuál es la condición? Arrepentíos y convertíos. Otra vez, hermano, y es que la palabra no se contradice. Por eso Jesús dice, vengan los trabajados y cargados, es decir, los que están con carga de problemas, de preocupaciones. Eso significa que el Señor nos libra, nos limpia. Y ahora Pedro dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Esas son las cargas que se van a ir, hermano. O sea que las cargas se van a ir de nuestra vida porque van a ser borrados nuestros pecados. ¿Y qué va a pasar que cuando sean borrados? Para que vengan de la presencia de ¿quién? Del Señor. ¿Qué va a venir? Tiempos de refrigerio. Wow. Como cuando está bien sediento, ¿verdad? Como le decía, un trago bien extenuante y le da un refresco bien heladito. Wow, qué sabroso. Es decir, eso a la boca ahorita. Descansa con ese refresco. Dice un refrigerio. Hermano, sigue disfrutando el refrigerio en Cristo. Y si no lo disfrutas, te invito a que vengas a disfrutar del refrigerio de Cristo. Es verdadero refrigerio, mejor que un refresco bien helado. Es el alma sedienta que no puede nada llenarlo, nada saciarlo, pero Cristo sí es el verdadero refrigerio. Dale aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque ha saciado mi alma. Gloria al Señor. Para que venga de la presencia del Señor. No está en este mundo entonces el verdadero descanso. No está aquí. No está en este lugar, en esta tierra, el refrigerio. Eso tiene que venir del Señor. Por eso Él dice, vengan a mí. Ese es un beneficio importante, reconocer que parecernos a Jesús es ser transformado para estar siendo como Jesús. Nos va a empezar a dar hoy descanso. Porque Jesús lo está diciendo, porque Él es el reposo, Él es el descanso, Él es el refrigerio. Él lo tiene, gloria a Dios. Él es el refrigerio caminando ahí en carne y hueso en ese momento. Pero todo aquel que venga a Jesús va a comenzar a entender lo que significaba, lo que predicaba Jesús. Va a entender lo que significa descansar y reposar en Jesús. Entonces lo que tenemos aquí es un gran beneficio de venir a Jesús y llegar a ser como Jesús. Pero Dios, el Señor aquí nos enseña que cuando venimos a Jesús hay una manera en que el Señor nos va transformando para darnos ese descanso, para llegar a tener el carácter de Jesús, para llegar a ser como Jesús. Está en el siguiente versículo 29 de Mateo 11. El Señor ahí, después de haber dicho lo que va a hacer cuando vengamos, que nos va a quitar las cargas y darnos descanso, dice el Señor que utiliza algunos elementos que Él va a mencionar ahí. Dice, llevad mi yugo. Vea, qué importante. Yo vengo a Jesús
con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo tu pasado, vienes a Jesús, inmediatamente Él borra todos tus pecados y te quita toda carga y comienzas a disfrutar el descanso del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor sabe que nosotros naturalmente, oiga bien lo que digo, por naturaleza somos inclinados al pecado. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Hermanos, si dejamos de orar, de congregarnos, de leer la Biblia, al rato usted está buscando cómo volver al mundo, al pecado, ¿sí o no? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Por eso no nos asustamos cuando un hermano falló, pecó. Lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor lo restaure. Pero es que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice la palabra. Usted puede fallar, yo puedo fallar. Pero por eso estamos aquí perseverando. Que el Señor nos ayude, porque dice la Biblia, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Estamos bien ahí, hermano? Entonces estamos hablando de que Cristo, como nos llama y nos da descanso, ¿sabe cuál es el peligro? Que nos volvamos a desviar, que nos volvamos a ir otra vez. Y qué increíble, ¿verdad? Que el Señor nos ha sacado del mundo, nos saca de la muerte, nos saca de la condenación, nos quita las cargas y queremos volver a ese mundo terrible, malvado. Queremos volver otra vez, hermano, a la condenación, a la muerte. Pero es que esa es nuestra naturaleza. Siempre me acuerdo aquella fábula, la he contado aquí muchas veces, pero hace mucho tiempo y hay muchos nuevos y se la voy a recordar. La fábula del escorpión con la ranita. El escorpión quería cruzar un río y no puede nadar, se ahoga. Pero una ranita andaba allí y le dice, ranita, llévame al otro lado. Me picas y me muero, le dice la ranita. No, hombre, ¿cómo te voy a picar si sabes que si te ahogas vos, me ahogo yo? Tiene razón, dijo la ranita. Montate pues, te voy a llevar al otro lado. Se montó el escorpión. Comenzaron a caminar el río. Y a mitad del río levantó la ponzoña, picó la rana y la envenenó. Cuando se está hundiendo, la ranita dice, ¿por qué lo hiciste? Si nos vamos a morir ahora los dos. Lo siento, ranita, es mi naturaleza, no puedo dejar de picar. En este caso no puedo dejar de pecar. Esa es tu naturaleza y mi naturaleza. Pero la sangre de Cristo tiene poder para ayudarnos a vencer el pecado. Oh, gloria, dale gloria a Dios, hermano. Por eso aquí no te estoy predicando como un santulón, como alguien que no tiene falla. No, te digo que tengo falla, pero Cristo Jesús me ayuda a vencerlo para seguir adelante y vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces somos como ese escorpión. Su naturaleza es envenenar y matar. Mi naturaleza es desviarme. Por eso Cristo tiene que usar un método y dice, lleven mi yugo. Aleluya. ¿Saben lo que es el yugo, verdad? Los hermanos que saben del campo. La yunta. Para que los animales que están trabajando, arando, no agarren por otro lado. No se desvíen del camino. ¿Me está comprendiendo? Entonces la yunta es para que vayan rectos. Para que no se desvíen del camino. Cristo a mi lado me pone su yugo y yo no me desvío. ¿Cuántos alaban al Señor? Él me mantiene firme. Cuando comienzo a caminar, Cristo me dice, para acá, hija, para este lado, hijo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ese es el Espíritu Santo que te comienza a decir, no, eso que estás viendo es malo, es peligroso. Eso que estás oyendo, cuidado. Ahí donde te están invitando, cuidado. Eso que estás practicando, que tienes duda, no sabes si eso es malo, mejor déjalo, porque dice lo que viene de la duda, lo que no viene de fe, eso es pecado. Entonces hay tantas cosas que el yugo es importante para que yo no me desvíe, para que yo no vuelva, hermanos, a ese mundo de cargas y opresiones. Cristo pone su yugo. La presencia de Cristo, hermanos, se convierte en ese yugo. Pero es un yugo, hermano, que no te molesta. No es un yugo que te quita el aire, que te asfixia. No, dice el Señor que su yugo, dice, hermano, es ligero. Dice al final, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Cuando comenzamos a perder la relación con Cristo, ¿verdad? Esa comunión con el Señor, ya comenzamos a sentir fastidiosa algunas cosas de la vida cristiana. Pero es que ya les comenzamos a perder ese sabor, ese amor, esa pasión.
Por eso es importante renovarnos, porque el yugo es fácil. El yugo no es algo gravoso. El yugo no es algo que te impone algo, hermano, que te va a molestar. El yugo, dice el Señor, es fácil de llevar y su carga es ligera. Sí hay un yugo, sí hay una carga, pero la podemos sobrellevar con la ayuda de Cristo Jesús. Definitivamente tenemos que ser sinceros y decir, ser hijo de Dios no es fácil. Vivir en este mundo en santidad no es fácil, pero se puede con la ayuda del Señor. Con el Espíritu Santo lo podemos lograr. Así que la palabra de Dios me habla en primer lugar que Él va a usar su yugo. El yugo es un símbolo entonces de sometimiento a Cristo. Es un yugo que usted dice, yo decido seguir a Cristo, aunque me duela algunas cosas. Porque con tu carne vas a desear algo que no le agrada al Señor. Nuestra carne va a desear algo siempre que a Dios no le agrada. Entonces nos va a doler. Pero lo importante es recordar que hay un yugo sobre nosotros. Es el yugo de Cristo. Y que es mejor llevar el yugo de Cristo que vivir en este mundo en los placeres, porque al final dice, camino de muerte será. Bendito el nombre del Señor. Así que lo primero es llevar su yugo sobre nosotros. Es decir, esa presencia del Señor, ese compromiso, esa decisión de seguir a Cristo. Como dice que el canto maravilloso, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros se aparten, aunque otros se burlen, aunque otros, hermanos, dejen incluso a Cristo, usted diga, yo decido llegar hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Pero luego el Señor dice también que no solamente pone un yugo como su presencia, su autoridad sobre mí, sobre usted, para que tomemos esa decisión clara. ¿Quién es el que manda en nuestra vida ahora? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Quién es el que tiene el control? Amén, hermanos. Cristo tiene ahora el control sobre nosotros. Pablo dice en Gálatas 3:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es otra figura para decir el yugo. Estoy en la cruz con Cristo también. Pero además de un yugo que representa esa autoridad de Cristo y mi sometimiento a Él, el Señor agrega otro elemento cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, y aprended de mí. Es el segundo elemento que quiero mencionar. La manera en la cual no nos vamos a salir de Cristo, a volver al mundo, es primero reconociendo que Cristo es mi autoridad ahora, que Cristo es mi Señor. Por eso ese yugo representa quién es el que me controla, quién es el que tiene derecho sobre mi vida, sobre todo mi ser. Ya ahora sabemos, hermanos, que no nos mandamos solos. Le voy a leer un versículo para que usted vea cómo el yugo era representante de sometimiento, pero incluso de vida totalmente. En una historia, en la historia bíblica, del yugo que representaba el sometimiento de unos imperios a otros. Y eso representa ahora el reino de Dios, porque el reino de Dios es un imperio celestial sobre nosotros. Voy a leer Jeremías 27:12. Jeremías 27:12 es una ilustración que la aplicamos al ámbito espiritual de Cristo, porque ahora entendemos por qué llevamos ese yugo, y con este yugo aquí, no salirnos con él, vamos a estar aprendiendo de él, vamos a estar conociendo quién es Cristo Jesús. Dice Jeremías 27:12. Oiga, esto es algo histórico, pero que tiene esa aplicación a lo que vamos a hacer hoy. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted, oiga la palabra someted, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia. En otras palabras, acepten, ríndanse al rey de Babilonia. Qué bueno que aquí el Señor nos dice que nos rindamos no a un hombre, sino a Cristo Jesús. Yo parafraseo este texto y te digo, somete tu cuello y ríndete a Jesucristo el Señor. Estamos bien ahí, ¿verdad? Aplicando el texto. Mi cuello lo someto a Cristo, porque Él me va a poner un yugo. Vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia. Y luego dice, y servirle a Él. Se da cuenta que el yugo es para que comencemos a servir a Cristo. O sea, el yugo se pone entonces no para que vayamos, simplemente seamos arrastrados. No, yo voy colaborando con Cristo en este camino. Yo voy sirviendo al Señor en este caminar con el yugo. Porque ahí está representando que cuando los ponían ese yugo,
a los esclavos, a los cautivos, era para que sirvieran a un rey pagano. Y luego dice: servid a él y a su pueblo. Y mire, le sirven al rey y al pueblo, son cautivos. Nosotros aquí decimos: le servimos a Cristo, pero le servimos a la iglesia también. Amén, hermano. Entonces usted tiene que saber que si tiene el yugo, usted se pregunta esta mañana: ¿cómo estoy sirviendo a Cristo y cómo estoy sirviendo a la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Porque el yugo representaba sometimiento primero, luego servicio. Servicio al rey y al pueblo, donde era ese rey. Pero termina diciendo acá: y vivid. Mire que el yugo no los mataba entonces. Todo aquel que se sometía al imperio, al rey de la época, al pagano de esa época, pues iba a vivir, aunque en otra tierra, sirviendo. Mientras él no hiciera nada en contra, iba a vivir. Eso dice la palabra de Dios. Y vivir. Hermano, qué hermoso saber que el que nos está llamando ahora también nos llama a que nos sometamos a Cristo Jesús y que le sirvamos a Cristo Jesús, y que cuando estamos sometidos y sirviendo, estamos viviendo la mejor vida en esta tierra. ¿Me escuchó, hermano? Y vivir, dice el Señor, porque la vida en Cristo, hermano, no se compara con vivir en este mundo. Todo lo mejor que pueda vivir en esta tierra no se compara, como decía el salmista: nada deseo en esta tierra sino a ti. Jesucristo dijo: yo vino a darle vida y vida en abundancia. La vida de Cristo es lo mejor, hermano, que podemos disfrutar en esta tierra. Bendito el nombre del Señor. A eso se le llama vida abundante, vida plena. O sea, llevar el yugo, hermano, es vida. Llevar el yugo, hermano, es un privilegio, un beneficio para nosotros. Porque si yo me salgo de ese yugo, voy a perecer. Pero mientras permanezca en el yugo con Cristo, voy a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a vivir. Pero durante el proceso que estamos aquí, Dios no nos quiere solamente, hermanos, que vayamos pasando el tiempo. Mientras estamos en esta vida, como le dije en el tema, la meta es llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Tener el carácter de Jesús. Aquí viene el otro elemento: ¿cómo es que llegaremos a ser como Jesús? ¿Y cómo es que desde ya tenemos que empezar a ser como Jesús? Sencillo, Jesús dice: aprendan de mí. Amén. Hay una vida, hermano, de aprendizaje. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. Por eso es que usted tiene que saber por qué Jesús le llama a los seguidores discípulos. ¿Cómo le llama Jesús? Y usted es un discípulo, ¿sí o no? Si usted sigue a Cristo, es un discípulo. Pero aquí viene un problema, porque discípulo significa aprendiz, alumno. Un discípulo es una persona que está continuamente aprendiendo. ¿A qué van los jóvenes, los niños a la escuela? Se supone, ¿verdad? A aprender. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender. Y queremos aprender, ¿qué cosa, hermano? Lo que estamos predicando. Queremos aprender a ser como Jesús. Queremos aprender a tener el carácter que tuvo Jesús. ¿Cómo me parezco más a Jesús? No como me parezco más a ese actor, a ese famoso, a ese personaje. Usted debe decir: yo anhelo parecerme a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice el Señor: lleven mi yugo y aprendan de mí. Estamos en una escuela. Esta es la escuela de Jesús. Jesús es el maestro, y nosotros como buenos alumnos tenemos que estar oyendo y aprendiendo. Y los alumnos escuchan y practican para poder aprender. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted no se puede quedar solo oyendo la palabra. Tiene que ir a hacer su tarea, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor te dice esta mañana: ve y reconcíliate con tu hermano. Usted no solo puede decir amén, tiene que ir a reconciliarse si tiene problemas. ¿Está conmigo? Si se enojó con su hermano, con su esposa, con sus hijos, vaya y reconcíliese. O sea, esta es una escuela. Digamos, estamos en la escuela. Estamos en la escuela de Cristo. Él es mi maestro, es tu maestro. A menos que no sé si sabes que Él es tu maestro. ¿Quién puede decir esta mañana con toda seguridad: Cristo es mi maestro? Y si Cristo es tu maestro, hazle caso al maestro, hermano. Aleluya, dele aplauso al Señor. Hágale caso al maestro. Gloria a Dios. Cristo es el maestro aquí. Gloria al Señor. Yo aquí estoy nada más
llevando la palabra del maestro. Es su palabra. Y por eso aquí dice que van a someterse, van a servirle y van a vivir. Nos sometemos a Jesús. Porque al someternos a Jesús, vamos a vivir. Mire, hermano, no nos sometemos a una religión. Nos sometemos a una persona. No vivimos una religiosidad, vivimos una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso es muy diferente. La gente que no entiende esto lo confunde, ¿verdad? Religión, cristianismo, ¿verdad? Con prácticas. Y dice, no, es un montón de cosas, ¿verdad? Solo mandamientos, son solo cosas. Pero es que no han entendido que esto no es religiosidad, esto no es religión. Esta es una vivencia, una experiencia con Él. Desde el momento que el Señor entra a tu vida, vienes a Él, Él cambia, quita las cargas y comienza un proceso de aprendizaje. Como el Señor le dijo al pueblo allá en Isaías, capítulo 1, le dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Entonces es un tiempo, mientras estamos aquí, mientras llegamos a la presencia del Señor y se completa, hermano, nuestro proceso de transformación. Mientras estamos aquí, estamos aprendiendo. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora, hermano? Aprendiendo. Usted está aprendiendo y yo estoy aprendiendo. Aquí nadie se la sabe toda. Nadie. Y nadie es nadie. El que la sabe toda es el Maestro Jesucristo. Y de Él estamos aprendiendo. Y usted diga, enséñame, Señor. Enséñame a cambiar. Enséñame a mejorar. Enséñame a ser un hijo de Dios. Y no solo un hijo de Dios, porque toda su vida ahora le pertenece a Cristo. Eso significa que el Señor te puede ayudar a enseñarte a ser buen esposo. Dicen amén los esposos. El Señor le puede enseñar a usted a ser buena esposa. Digan amén las esposas. Nos puede enseñar a ser buenos hijos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos creyentes. El Señor transforma todo en nuestra vida. Y por eso es que estamos aprendiendo, gloria al Señor. Este proceso entonces nos va a llevar a la meta. Pero yo quiero llegar al punto central, que es la parte donde quiero dejar claro qué vamos a aprender de Jesús. Porque lo que queremos es llegar a tener el carácter de Jesús. Y esa es la parte fundamental de este mensaje. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es su carácter? Él dice que soy, ¿qué dice Jesús? Manso y humilde de corazón. Ahí está Jesús, se lo presento. El maestro dice, soy manso, soy humilde, aprendan cómo soy yo. Tendría mucho tiempo para hablar de los dos puntos y solo me quiero referir a uno. Aunque solo le dejo rápidamente dicho que manso es todo lo contrario a la ira, al enojo. Pero fíjense qué interesante. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso. Es decir, nosotros por naturaleza nos enojamos también. Eso es parte de cómo Dios nos creó, incluso con esa emoción. Pero gracias a Dios que el Señor no condena la ira y el enojo, porque dice, airaos, pero no pequéis. ¿Sí me está siguiendo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si hay un límite para tu ira y tu enojo, y no has pecado. Ay, qué contentos los que se enojan mucho, esta mañana. Alabado el Señor. Pero entonces cuando el Espíritu Santo te controla, recuerde que ya tenemos el yugo de Cristo, ya no soy dueño, entonces mi emoción salta como volcán y quiero erupcionar. Hasta ahí mi proceso normal fisiológico es natural y el Señor no hay problema, no nos condena. Pero de sentirse emocionalmente iracundo y enojado a actuar por la ira, esa es otra cosa ya, muy diferente y peligrosa. Dice Santiago, la ira del hombre no procede de la justicia de Dios. O sea que el Señor dice, airaos pero no pequéis. Es decir, me molesto lo que vi, lo que oí, lo que está pasando. Pero Señor, dame tu paz. Amén, hermano. Ese es el remedio, el antídoto. O sea, el Señor no te dice que sos un robot, un autómata. No te puedes enojar. Sí, claro, Él nos creó con emociones. Nos incomoda algunas cosas, nos disgusta. Pero
el Señor nos ayuda a entender qué es lo más importante. A veces hasta la ira y el enojo nos nubla la visión de las cosas muchas veces. Que el Señor nos ayuda a aclarar en la paz que Él nos da, que gobierne, dice el corazón, la paz de Cristo. Él nos ayuda a entender, ve, por esto estoy molesto, no, esto no vale la pena. Me calmo y arreglo las cosas. Amén. Eso lo dejamos ahí porque es algo para mí más sencillo. Pero donde más vamos a batallar y donde sí es verdaderamente peligroso, que aún nuestra salvación está en juego, es cuando no hemos aprendido la humildad de Cristo. Ay, ay, ay. Ahí sí es cosa seria, mi hermano. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el problema contrario a la humildad, hermano? ¿Quién me lo dice? Si no hay humildad, ¿qué es lo que puede haber en nosotros? Orgullo. Fíjese bien, tomemos ese primer nivel. Si yo soy una persona que tiene mucho orgullo, sabe que estamos a un paso de llegar a un pecado mucho más grande y diabólico que se llama soberbia. Hermano, y con eso no se juega. El orgullo te lleva a la soberbia. Y el orgullo y la soberbia nos llevan a la ruina, ahora y en la vida venidera. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Hermano, la característica de Jesús quiere que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, aprendan. Es que no está en nosotros. Este es un aprendizaje. Así como vamos aprendiendo a controlar la ira y a controlar el enojo, tenemos que ir aprendiendo a controlar y subyugar todo sentimiento de orgullo, de vanagloria y de soberbia. Porque en ese instante, hermanos, nos estamos volviendo totalmente opuestos a Dios. Recuerden que Satanás, según la Escritura, fue derribado del cielo porque se llenó de orgullo y de soberbia su corazón. Estamos en terreno diabólico ahí entonces. Y por eso es importante aprender a ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ser humilde significa ser pequeño. Estar dispuesto a sentirse pequeño. Mire qué importante. La persona orgullosa es altiva, altanera, vanagloriosa, soberbia, se cree muy alto, muy arriba. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Ser humilde entonces que uno tiene que bajarse, hermano. Como que Dios nos está diciendo esta mañana, bájate de esa nube, poner los pies sobre la tierra. Si queremos andar en el yugo de Cristo, si queremos parecernos a Jesús, dile afuera el orgullo esta mañana. Afuera la soberbia, la altivez. Jesús es el mejor ejemplo de ser pequeño. Porque siendo el Todopoderoso, en primer lugar, estuvo dispuesto a nacer como un niño pequeño. Y eso es ser pequeño. O sea, Él se puso en las manos de seres humanos, así, pequeño, frágil. ¿Cómo es un bebé? Es frágil. No puede defenderse. Desde ahí el Señor empieza a hablarnos la enseñanza que Él estuvo dispuesto a ser pequeño. Jesús en su ministerio dice que llegó a lavarle los pies a los discípulos. Eso lo hacía solo quien, un esclavo, un siervo. Y por eso Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar, porque eso lo hacía alguien pequeño, de estrato social, pequeño, muy bajo. Pero Jesús estuvo dispuesto a ser pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Si usted dice, Señor, yo quiero aprender a ser humilde, la respuesta es, aprendamos a ser pequeños. Dice amén, hermano. Filipenses 2:3. Filipenses 2 es un capítulo hermoso de cómo Jesús nos enseña la humildad que necesitamos aprender. Y fíjese que esto, por eso es importante el yugo y el aprendizaje. Porque si mi naturaleza es ser iracundo o ser vanaglorioso, esas inclinaciones van a volver otra vez a querer tomar control. Pero con el yugo y el aprendizaje, yo voy venciendo esas cosas en mi vida. Filipenses 2:3 dice el Señor a la iglesia, a Filipenses y a nosotros: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué la Biblia tiene que exhortarle a la iglesia que no hagan nada en contienda y en vanagloria? Porque podríamos estar aquí en contienda y vanagloria. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor le está diciendo, no hagan eso.
Si alguien está en contienda, arréglese. Si alguien está haciendo esas cosas con vanagloria, arrepiéntase entonces. Nada, dice el Señor, nada es nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo hay que hacer las cosas? Con humildad. Pero mire el ejemplo práctico que nos da el Señor. ¿Cómo lo hago con humildad, Señor? Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a Él mismo. Wow. Esa es la mejor pedagogía que yo puedo tener esta mañana. Decir, Señor, ¿cómo es que yo me voy a hacer humilde y pequeño? Hermano, siéntete el más pequeño de todos en este grupo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esta mañana yo quiero sentirme como el más inferior de todo, el más pequeño, porque así me estoy pareciendo a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? No me siento el más importante, no me siento el mejor, no me siento el más grande, el más capaz. No, yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Controle la vanagloria, el orgullo, la vanidad. Contrólela y dígala, yo soy pequeño. Dígalo, soy pequeño. Así, hermano, recuérdeselo. Trabaje esa palabra. Porque en realidad, sin Cristo no somos separados de mí. Nada. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pequeños. Amén, hermano. ¿Quién es el grande? Señálelo. ¿Quién es el grande? Así. ¿Verdad? Cuando usted se sienta esto, ay, esto yo lo hice. Ay, Señor, tú lo hiciste, perdóname. Y eso nos va a ayudar a reencauzar el yugo, nos vuelve a meter al camino. Y la palabra nos está enseñando. Así que esta mañana decimos, si yo quiero ser como Jesús, tengo que ser pequeño como Jesús. Estuvo dispuesto a ser pequeño. En segundo lugar, humildad, además de ser pequeño, significa debilidad. Wow. Ser débil. Mire qué importante esto. Yo sé que inmediatamente pueden saltar en algunos de los textos y dicen, ya todo lo puedo en Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Un momento, tranquilo, espérese, ya le vamos a explicar. ¿Qué significa que usted esta mañana reconozca que además de ser pequeños, de que ser pequeñitos, que somos pequeños, como decía aquel canto antiguo, un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre en la presencia del Señor. Un granito de arena somos. Ok, después de ser pequeño ante Dios, también debo reconocer que yo soy débil. Hermano, ¿quién nos da la fuerza para levantarnos todos los días? Dios, el Señor. ¿Quién te da la sabiduría para que hagas bien tu trabajo? Señor. ¿Quién te ayuda a manejar la familia, los hijos, las finanzas, toda tu vida? Es Dios. Por eso aquí aplica bien ese texto que acabamos de mencionar. Separados de mí, dice el Señor, nada pueden. O sea, el pueden significa ese poder, que lo contrario al poder es ser débil. Y ahora sí usted tiene razón cuando dice, pero la Biblia dice todo lo puedo. Pero ¿qué dice? En Cristo. Amén, hermano. Todo lo puedo, ahí diga conmigo, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está la clave. Porque si no estoy en Cristo, no puedo nada. Ahora bien, nosotros estando en Cristo, tenemos que seguir reconociendo que no podemos hacer nada sin Cristo. Y que tenemos que seguirlo pensando así. Número uno, sentirme pequeño para que no se me suba a la cabeza las cosas. Y número dos, para que no me crea el fuerte, el superhombre o supermujer, decir yo puedo. No, sin la ayuda de Dios yo no puedo hacer nada. Así que lo segundo es debilidad. Ahora hagamos el ejercicio. Cristo estuvo dispuesto a ser débil. Hermano, ¿y por qué cree que lo crucificaron en la cruz? Si Él era todopoderoso, ¿usted cree que con todo el poder lo hubieran podido crucificar? Dígame usted. ¿Alguien hubiera podido crucificar y matar a Jesús si hubiera usado todo su poder? No, Jesús estuvo dispuesto a ser débil y por eso lo abofetearon, por eso lo latigaron, por eso le pusieron la corona de espinas, por eso lo clavaron y lo crucificaron, porque Cristo se hizo débil, hermano, siendo el poderoso del universo, estuvo dispuesto a ser débil. Otra vez le pregunto, ¿quiere ser como Jesús? Esté dispuesto a ser débil, hermano. Mire, le conviene ser pequeño. La Biblia dice que el alto y sublime habita con los pequeños, los humildes.
Y nos conviene decirle al Señor, yo soy débil, Señor. Nos conviene. Porque el día que usted diga, no, yo soy capaz, yo puedo, y no le da la gloria a Dios, ese día se queda solo, se queda sola. Y aunque usted creía que la tenía bien planeada, nada le va a salir ahí. Es solo por su gracia. Vamos a leerlo. Mire, hermano, primero Filipenses 2:8. Es lo que le acabo de mencionar. Jesús estuvo dispuesto a ser débil. Imagínense, siendo un rey, pero no cualquier rey, siendo un rey soberano de la tierra y el universo. Dejó que lo injuriaran, que lo abofetearan, lo clavaran, y él no hacer nada. Dice Isaías, ni abrió su boca. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre. ¿Quién estaba en la condición de hombre? Cristo Jesús, Dios hombre. Era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, pero él se humilló, dice, a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estamos claros la debilidad de Cristo entonces. Primero como ser humano, porque hablando jerárquicamente de los seres creados, los seres humanos somos los más débiles. ¿Usted cree que usted puede pelear con un ángel? ¿Usted cree que puede pelear con un demonio? Físicamente, nadie puede, hermano. Hablando de los seres espirituales, somos los más débiles. Y el rey que nos creó se hizo hombre, dice. O sea, se hizo débil. ¿Me está siguiendo? Al tomar mi condición se hace débil. Y usted va a ver después, y si lee bien los evangelios, dice que Jesús no hacía nada si no era con la ayuda del Padre. Oiga bien eso. No creamos que Jesús dice, yo soy Dios, aquí vengo a hacer todo lo que yo quiera. No, Él se tuvo que ayunar, orar y llenarse el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano? Para poder hacer lo que hizo. Porque Él dice el texto ahí, si usted lo sigue leyendo, se despojó a sí mismo y tomó esta condición débil de humano. Pero quiero leer 2 Corintios 12:9, donde aplica ahora a nosotros. Si Jesús estuvo dispuesto a ser débil, hermano, dejarse humillar, tratar y maltratar, ¿cómo debemos estar dispuestos nosotros? Y no solamente estar dispuestos a reconocerlo, hermano, a reconocerlo. Número 1, reconocer que soy pequeño. Número 2, reconocer que soy débil. 2 Corintios 12:9. Oiga, Pablo maneja bien este tema también de la debilidad. Y muy, muy bien cómo Pablo nos enseña esta palabra. Y es la enseñanza de Cristo. Por eso dice Cristo, aprendan de mí. Y esta revelación se la da Cristo a Pablo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Oiga bien, Pablo está pidiendo que Dios haga algo en su vida. Algo le está estorbando, algo lo está afligiendo, algo lo está haciendo sufrir. Él no lo quiere y por eso ora y ora y ora a Dios. Pero Dios le responde, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo, Pablo, te sientes débil, te sientes que no puedes, pero ¿sabes qué? Yo quiero que te sientas así para mostrar mi poder en esa debilidad. Wow. Quiere decir que hasta que no te hagas débil, reconozcas tu debilidad, nunca experimentarás el gran poder de Dios sobre tu vida. Porque mientras te sientas fuerte, capaz, que todo lo haces, entonces estás con tu propia fuerza y sabiduría. Pero en el momento en que Pablo aprendió esta lección y queriendo quitar esa debilidad, quería ser el hombre perfecto, ya no tener nada, tenía dones, revelaciones y todo, imagínense. Y ahí lo dice, usted le lee más atrás, dice que le fue dada este aguijón porque él tenía demasiadas revelaciones. Y para que no se enalteciese, dice, le vino esta debilidad. Pero no le vino solamente porque él se podía enaltecer, sino porque Dios tenía un propósito con esa debilidad. Sigo leyendo ahí, hermano, y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando aprendió la lección, como hoy la estamos aprendiendo, qué bueno que aprendamos a decir soy débil. Entonces nos vamos a alegrar de buena gana de nuestras debilidades. ¿Para qué, hermano? Para que repose sobre mí, sobre usted. ¿Qué cosa? El poder de Cristo. Gloria a Dios. El poder de Cristo solo viene a los débiles. Y yo quiero ser débil entonces para que venga sobre mí el poder de Cristo. Amén, hermanos.
¿Está dispuesto a ser débil? Dice que para ellos, los débiles, viene el poder de Cristo. Y en el siguiente versículo, entonces que Pablo llega a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces vamos a reconocer, hermano, que aunque tú te las sabes bien, las cosas que haces, las cosas que dominas, las cosas que tienes habilidad, nunca creas que es porque tú puedes hacerlas. Es porque el Señor está contigo. Es porque el poder de Cristo sigue reposando en tu vida. Amén, hermanos. Es porque es ese poder del Señor, hermano. Es como una atracción. Lo voy a representar de esa manera. Usted ve el imán, ¿verdad? El imán, cómo se atrae al hierro, cómo se pega inmediatamente, esa fuerza de atracción que tiene el imán. Y es que son fuerzas opuestas y se atraen inmediatamente. Entonces el poder de Cristo, ilimitado, no tiene límite. ¿Cómo es el poder de Cristo? Ilimitado. Y nosotros somos limitados. Pero cuando reconocemos que somos limitados, que no puedo nada, ni siquiera puedo yo darme el lujo de decir yo sé predicar, no, yo no puedo nada. Y cuando reconozco que no puedo nada, entonces atraigo el poder ilimitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Viene sobre nosotros el poder ilimitado, gloria a Dios. Y por eso es que usted se puede levantar y hacer las grandes obras que Dios le ha mandado a hacer. Por eso es que Dios lo puede usar. Pero el momento en que usted sienta que es usted, ahí se acabó todo. Se esfuma en un instante todo. Y de repente usted dice: ¿y la bendición que se me hizo? Es que te olvidaste de darle la gloria a Dios, hermano. Pensaba que todo fluía porque tú eras el que lo podías hacer. ¿Cuánto estamos comprendiendo, hermano? No olvidemos que somos débiles. Solo Cristo es el poderoso. Soy pequeño y soy débil. Eso es humildad, la que Dios quiere que aprendamos. Y voy a una más. Podemos mencionar muchas cosas, pero nos vamos a quedar en estos 3 elementos. La tercera cualidad de una persona humilde es ser dependiente o dependencia. Dependiente, diga conmigo, dependiente. Por ejemplo, los hijos son dependientes, ¿verdad? Los adolescentes. Ellos no pueden tomar decisiones, más los más chiquitos, los más pequeños. Son dependientes de que los alimenten, que los cuiden, que los lleven, que los traigan, que tomen decisiones por ellos. Imagínense. Llegar a tener el carácter de Cristo es estar dispuesto a ser dependiente todo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Que nunca creamos que nosotros somos ya autosuficientes. Que nunca lleguemos a creer que somos independientes. Por eso es que debe estar en nosotros ese carácter de Cristo, aprenderlo. Soy pequeño, soy débil y soy dependiente. Nada soy y nada puedo si no es por el Señor Jesucristo en mi vida. Total dependencia, hermano. Por eso es que hasta por la comida oramos, dependemos del Señor. Lo que vaya a hacer, lo que vaya a pensar, lo que vaya a planear, dependa. Muestre total dependencia, como un menor de edad que no puede tomar sus propias decisiones si no le consulta a sus padres. Así somos nosotros, somos hijos de Dios, dependientes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apliquemos también este punto a Jesús. Ya vimos que Jesús estuvo dispuesto a ser pequeño. ¿Estamos claros, verdad? Jesús fue pequeño. A ver, no me están siguiendo. ¿Jesús fue pequeño? ¿Jesús fue débil? Claro, se dejó matar, se dejó hacer lo que quiera. Ahora veamos que Jesús estuvo dispuesto a ser dependiente. O sea que Jesús no fue absoluto, aunque era Dios. Él no dijo yo lo hago yo porque yo puedo y yo sé. Él dependió siempre de su Padre. Todo lo hizo en dependencia de Dios. Fíjense bien. Juan 14:10 es un ejemplo. Claramente, ni siquiera lo que enseñaba, dice, ni lo que hacía, lo hacía por su propia cuenta. ¿Qué dependencia la de Cristo, hermano? Era un ser dependiente totalmente. Nuestro Señor, el Maestro, el Rey de Reyes, se hizo dependiente. Por eso es que Él es humilde, porque se hizo dependiente. Dice Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Oiga bien, ¿cómo es eso? Y toda la enseñanza, el evangelio y todo lo que predicó no es de Él. Mire lo que Él está diciendo. No lo hablo por mi propia cuenta, no es mío.
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice Jesús. Es el Padre. Jesús le está dando todo el crédito a su Padre. Ni lo que hablaba ni lo que hacía lo asume Él. Así tenemos que ser nosotros también, hermano. Que alguien le diga, qué bueno que lo hiciste. Fue el Señor en mí. Amén, hermano. Qué bueno te quedó eso. Fue el Señor conmigo. Qué bueno que cantaste, que enseñaste, que predicaste, que serviste, que hiciste. Es porque el Señor está conmigo. Si no fuera por Él, yo no haría nada. No hablaría nada. No podría hacer nada. Esa es la humildad que Cristo quiere en nosotros. No podemos andarnos arrogando atributos que no son nuestros. Todos estos dones son de Cristo. Amén, hermano. Todo lo que usted puede hacer son talentos, son dones del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que devolverle la gloria al Señor. En ese mismo capítulo de Juan 14, en el verso 28, llega a decir una frase que muchas doctrinas contrarias o desviadas, por eso llegaron a conclusiones que Jesús no era un verdadero Dios. Porque se hizo tan dependiente, o sea, tan pequeño, tan débil y tan dependiente, que dijeron, no, es que no puede ser un Dios que diga esto. Juan 14, 28, porque el Padre mayor es que yo, dijo. ¿Lo escuchó? O sea, se hizo tan dependiente que prefirió, hermano, someterse completamente y levantar en alto al Padre Celestial. El Padre mayor es que yo. Pero recuerde en qué condición la está diciendo Jesús. En la que le dijimos anteriormente, en la condición de débil y en la condición de pequeño. Pero recuerde que Él se despojó de sí mismo. En otras palabras, en esencia, seguía siendo el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Pero con humildad estuvo dispuesto, porque esa es la palabra clave, que hoy nosotros, si decimos yo quiero el carácter de Cristo, debo estar dispuesto a ser pequeño, a ser débil y a ser dependiente, y sentirnos, hermano, que no podemos si no fuera por el Señor. También recuerda aquella frase que Jesús dijo, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir, nadie la sabe, dice, ni los ángeles, pero ni el Hijo la sabe, es decir, ni Él la sabía. Qué tremenda dependencia del Padre. Todo se lo dejó a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero voy a concluir con primera de Corintios 15:10. Una vez más, Pablo nos enseña la importancia de que aprendamos humildad en términos de dependencia. Ya aprendimos de ser pequeño, ser débil, pero también ser dependiente. Pablo en 1 Corintios 15, verso 10. Mire cómo comienza. Radical y contundente esta afirmación que nosotros debemos aprenderla porque estamos aprendiendo de Cristo y Cristo le enseñó esto a Pablo. ¿Estamos aprendiendo de Cristo, hermano? ¿Está aprendiendo de Cristo de verdad? Pareciera que no, porque esta es una escuela, estamos aprendiendo de Cristo. Entonces yo digo, Señor, enséñame a ser humilde. Ya te digo el Señor, debe ser pequeño, debe ser débil, ahora debe ser dependiente. 1 Corintios 15:10 dice, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Comenzamos por ahí, importantísima declaración. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios estoy yo parado en este lugar. Por la gracia de Dios está sentado usted en ese lugar. Por la gracia de Dios está en ese trabajo. Por la gracia de Dios tiene esa familia. Por la gracia tiene ese carro. Por la gracia tiene esa habilidad. Por la gracia tiene esos conocimientos. Por la gracia tiene ese talento. Por la gracia tiene la vida. Por la gracia tiene la fuerza. Por la gracia soy lo que soy. Dígalo. Por la gracia soy lo que soy. Por la gracia soy lo que soy. Gloria a Dios. Diga, toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Hablando Pablo del trabajo apostólico que lo hizo más en términos, ¿verdad?, de evaluación a su mente. Él dice, yo hice más que los demás. Pero automáticamente se vuelve a corregir en el camino y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya.
Así que decimos, soy débil, soy pequeño y soy dependiente. Yo no soy, es Cristo en mí. Pablo dice, yo no soy, es Cristo en mí. La próxima vez que le den esas felicitaciones y esas palabras, yo no soy, es Cristo en mí. Hermano, termina el Señor diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué importante que si no tenemos mansedumbre, o sea, la capacidad de ser manso, de controlar la ira, el enojo y reconocer que necesitamos ser más humildes, reconocer que somos pequeños, que somos débiles y dependientes, no vamos a tener esa paz, ese reposo en nuestro corazón. Cuando aprendamos a ser humildes, dice el Señor, van a tener descanso en su alma. Importante, voy a cerrar con Eclesiastés 4:6, porque hermano, Dios quiere que todos tengamos descanso y paz esta mañana. Que el enojo, la ira o la falta de humildad no te robe lo que Cristo quiere darte, porque Cristo dijo que Él ha venido, hermanos, para darnos vida, y por eso nos ha puesto ese yugo. Aprendamos de Cristo para que podamos tener descanso en nuestras almas. Y eso es como un proverbio que voy a leer y termino acá. Eclesiastés 4:6 dice, oiga bien lo que dice, más vale, Eclesiastés 4:6, un puño lleno con descanso. Esto es importante porque cuando estamos aquí, y muchas veces usted dice, pero es que me faltan muchas cosas en mi casa, en mi vida, en mis planes. Hermano, aprende de Cristo primero. No te preocupes por todo lo demás. Porque dice, más vale un puño lleno, es decir, que tengas en uno por lo menos, pero con descanso. Tienes paz, tienes un buen sueño, tienes alegría, tienes buenas relaciones en casa y donde quiera que va, aunque sea solo un puño. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo tengo descanso en mi alma, pero dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿De qué aprovecha que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Mejor es el descanso de Cristo. Siga llevando el yugo y sigamos aprendiendo de Cristo, hermano. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.